Saludos a todo el pueblo dominicano, agradecido de Dios por permitirnos estar con ustedes y a ustedes las gracias por la sintonía. Un servidor, Basilio Sánchez, Ginette Liberato y Yesa de la Cruz para compartir con ustedes las noticias económicas de la semana y temas de interés. Buenas tardes, como siempre agradecemos su sintonía con su programa Portafolio Económico, donde les presentaremos todos los acontecimientos, tanto económicos como los principales temas de interés nacional para ustedes. Yesa, ¿cómo estás? Excelente. Buenas tardes, querido público, bienvenido a su programa Portafolio Económico, donde encontrarán todas las noticias que usted necesita para la semana. Nos vamos con el director y regresamos con nuestro segmento. Mis amigos, esta semana, como toda la semana, temas que han llamado la atención a los sectores económicos y a los sectores productivos de nuestro país. Ginette, la verdad que la dinámica de la economía sigue en movimiento. Tenemos situaciones que de alguna manera preocupan a los sectores productivos, como todo este revuelo en las decisiones políticas que de alguna manera frenan o paralizan en parte lo que es la dinámica económica. Así es, vemos que el Producto Interno Bruto de enero a junio ha bajado un 1.5 en comparación al año anterior. El Banco Central Dominicano ha estado haciendo algunas dinámicas e implementando algunas técnicas para dinamizar la economía, pero sabemos que siempre que en un país hay elecciones, la economía baja un poquito. Esperemos que sigan haciendo y se sigan implementando algunas estrategias para que así nuestro país podamos seguir fluyendo y que la economía no se vea afectada. Yo creo que todo estos últimos eventos que hemos visto, sobre todo en el ámbito político, tiene que reflejarse obligatoriamente en la economía, porque... En impacto directo. Sí, y el inversionista pues realmente vive midiendo los climas. Y cuando vemos, por ejemplo, que esta disputa entre los principales actores políticos, donde hay una indefinición, pues entonces eso preocupa. Ese es la principal, el talón de Aquiles, que tenemos ahora mismo una disputa entre si tendremos reelección, no tendremos reelección, y eso es lo que Casi, yes. Eso es lo que dificulta esa inversión, porque los sectores no saben hacia dónde vamos con las políticas. Y no solamente eso, en la misma suscripción de todos estos candidatos ahora, también porque es que la política es parte fundamental de toda la economía. Y todo aquel, incluso los empresarios privados, están en un rezago de qué voy a hacer, en qué voy a invertir y qué puede fluir o no, porque nadie quiere conflictos. Parece que la sensatez está llegando a la clase política. Por ejemplo, vimos en esta semana que ya se autorizó el retiro de la militarización del Congreso. Eso es un elemento positivo, porque ciertamente, como tú planteas, Yesa, el mensaje que hay que mandarle a la inversión, al sector empresarial, a los inversionistas extranjeros, es que realmente esta discusión que está en juego no es más que un proceso político como otros que hemos vivido, que esperemos que cualquier decisión pues sea una decisión sobre la base de sopesar conveniencias, sobre todo para el país. Claro que sí, y que aparte de eso, el Banco Central va a seguir creando estrategias para que la economía siga dinamizándose. Y de hecho la proyección de crecimiento que nosotros tenemos para este año es una proyección bastante interesante. O sea, sí, que a pesar de estar en todo un proceso de elección de primaria y todo eso,
y sobre todo la parte que decía Yesa, lo que más impacta, el tranque de si va a haber o no modificación de nuestra Carta Magna, la proyección ha sido positiva. Entonces yo creo que lo que hay que seguir apostando a las estrategias, como tú mencionas, Ginette, y que se siga trabajando, que los sectores productivos y sobre todo la parte que tiene que ver con el gobierno central, pues se siga avanzando con las estrategias, con las alianzas estratégicas que hay, y que podamos tener un resultado positivo a final de año. Así es, eso es lo que estamos esperando. Que pudiera estabilizarse todo lo que es la economía a partir de las decisiones tomadas. Eso va a ayudar muchísimo a todas esas estrategias que tiene el Banco Central para poder nosotros volver a incrementar y colocarnos en el mismo porcentaje que estuvimos en el pasado julio. De hecho, fíjate que inteligentemente el Banco Central ha estado llevando su plan maestro. Por ejemplo, cuando hizo la liberación, por ejemplo, del desencaje legal, o del encaje legal, y colocar, por ejemplo, esas tasas de interés a un 5%, sí, que estaba debajo 5 puntos, que era 5.5 a un 5%. Correcto. Que algunos economistas incluso han visto muy favorable esta decisión. Sí, de hecho hemos visto mucha gente tratando de aprovechar esta facilidad, por ejemplo, con compra de vivienda y vehículos, exacto, porque eso los ayuda a un mejor costo. Incluso en la parte de los financiamientos, con la cantidad de entradas de todos esos vehículos de esta temporada para el tema de los Uber y esa economía informal que ahora mismo tenemos, estuve leyendo que ahora mismo hay concesionarios que están dando vehículos incluso hasta sin inicial, para aprovechar que las personas puedan pagar quizás tasas un poquito más altas, garantizar de esta manera a corto plazo su inversión, pero con tasas muy bajitas de interés, o sea, más capital que interés. Y lo mismo está pasando en el tema de la vivienda, porque realmente anterior a esta fecha, una persona con un salario mínimo no podía aprovechar por el tema del inicial, porque no es que no pueda pagarlo mensualmente, puede pagarlo mensualmente, lo que no puede es aportar un porcentaje de un 30 o un 40% en un financiamiento de una vivienda, ya que es muy alto. Y es que eso tiene un componente muy relevante, y es que al no haber capacidad de ahorro, por ejemplo, es difícil que un empleado promedio bajo pueda tener, por ejemplo, un ahorro de 200, 300 mil pesos para sacarlo muy difícil, como un inicial de algo. Entonces, eso que tú planteas es muy importante, porque el tener planes donde tú prácticamente con cero inicial puedas adquirir un bien, pues entonces eso te crea la condición, porque el pagarlo, tú lo pagas mensual, o sea, simplemente trasladar un compromiso de un lado para otro. Incluso hay otros bancos que están dando la facilidad de que puedan sacar, por ejemplo, vehículos y vivienda y empezarlo a pagar a partir del mes de enero. Excelente. Sí. De verdad que es una gran oportunidad y esperamos que se siga estabilizando lo que es la parte de economía. Yo creo hay un elemento que sin lugar a duda las autoridades monetarias están manejando con mucha inteligencia, y es que no están permitiendo que la tasa cambiaria se le vaya muy de la mano. Entonces, fíjate que cuando tú tienes... mantenido estable. Sí, eso es vital. O sea, que hay dos cosas que son los elementos que disparan el termómetro de la economía. Uno es la tasa cambiaria y otra es el tema de la tasa de interés. Así es. También esta semana hemos visto que la falta de consenso no ha permitido la aprobación todavía de lo que es el primer empleo. Vemos que desde el año 2007 al 2019 se han presentado 4 propuestas y que aún permanece en la Cámara de Diputados, la última que se sometió, con la cual, por la falta de oportunidades que hay, la desigualdad y la
que hay con la educación son de los principales factores que inciden en el empleo en la República Dominicana. Principalmente vemos que nuestros jóvenes no tienen oportunidad. Se ha tratado y se está motivando para que se les dé esa oportunidad de insertarse al mercado productivo, porque estos jóvenes que salen de una universidad sin una experiencia no le están dando la oportunidad de poder insertarse. Por eso es que aparece lo que es la caricatura ponen como una especie de muñequito y ponen un tiburón a los chicos que salen del inglés de inmersión y los call centers esperándolo con ansias, porque realmente los jóvenes, al no tener esa oportunidad del primer empleo, pues han encontrado una brecha para poder trabajar en un call center, y a veces se frisan las oportunidades de su crecimiento en esa parte. A mí me sorprende que a esta fecha todavía todos nuestros legisladores no se hayan puesto en coinonía con una decisión tan importante como esa, porque incluso a través de la pasantía, para el empresario es una ventaja, porque tiene una mano de obra por la cual simplemente está aportando, enseña un joven a poder trabajar y desempeñarse a su experiencia, manera, exactamente, lo pulen para poder estar dentro de la misma negocio. Y no le cuesta prácticamente nada, y luego puede incentivarlo hasta con un pequeño Tú sabes que yo me salario. inscribo en el distinguido diputado que le decía a la periodista que si ella era china o suiza, algo así. Rusa. Y yo no quiero pensar que nuestros diputados, nuestros senadores son suizos ni chinos, porque primero nosotros tenemos que entender que no podemos seguir manteniendo cosas por no dar paso a modificar otras leyes. Lo que pasa con todo esto es que el paso que eso amerita es que se modifique el Código de Trabajo y la Ley 8701 de Seguridad Social. O sea, y por estar protegiendo, estar abrazados de figuras, nuestros legisladores no se animan a dar el paso, porque es que tienen que dar el paso para ajustar todo este entramado a una realidad, como tú decías, Yesa. Mira, aquí hay, por ejemplo, aquí hay call center, por ejemplo, que contratan personas desde su casa, y ellos prestan servicios desde su casa, online. Online, porque ya nuestros queridos diputados y senadores, el mundo cambió. O sea, el mundo es digital, o sea, el mundo es tecnología. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que dar paso. Por ejemplo, no hacemos nada con abrir tantos espacios de capacitación si cuando estos muchachos terminan de esa capacitación no tienen dónde emplear los conocimientos. Incluso al año 2018 el desempleo aquí en República Dominicana creció un 12.5%, mientras que a nivel mundial el crecimiento fue un 13.6%. ¿Qué significa? Que nosotros casi superamos el desempleo a nivel mundial. A mí me sorprendió. La semana pasada tengo una niña adolescente que va ahora a cuarto de bachillerato y me dice: mami, te mandaron esta comunicación. Cuando la leo, me informan que ahora en el año escolar, durante todo el año escolar, desde que inicie el año escolar hasta que finalice, la niña va a tener que ir a hacer una pasantía todo el año en el mismo día y en el mismo horario a una empresa. O sea, de lunes a viernes hay un día que ella no va a ir al liceo, sino que ella se va a dirigir a esa empresa durante el año entero a desempeñar diferentes labores. Yo me sorprendí con eso también. Sí, porque antes era 40 horas, era Basilio que le ponía. 40, 300. Ahora son el año completo. El año completo. Que tienen que pasar. Y no es más que a nuestros legisladores no hacer lo que le compete por el tema de la exención, que ahí también viene un tema de la exención. Pues entonces las mismas organizaciones se han visto en la necesidad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que usted deje definitivamente contratado un joven que usted tiene un año entero mirándolo. Pero fíjate que hay con eso, y ojo a los especialistas en materia laboral, porque si no hay una figura de garantía
para el tema de las pasantías, y vamos a suponer un muchacho de eso se accidenta en una de esas empresas. La seguridad social. ¿Cuál es el riesgo entonces para esta empresa? O sea, fíjate cómo a veces la falta de legislar oportunamente obliga a que nos estemos inventando cosas, pero esas cosas pueden entonces traer consecuencias. Porque vamos a suponer, un niño se lesiona en una empresa y la madre demanda esa empresa, ¿cuál sería entonces el final de esa historia? Claro, porque son menores de edad, principalmente esos adolescentes que aún no han salido del bachillerato, que están entre 15, 16, 17 años. Si no están protegidos, si no tienen un seguro particular y la empresa no les proporciona un seguro, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con Están ellos? indefensos. Automáticamente. Entiendo que los colegios, no sé qué pasará ya en los liceos públicos. Tendremos nosotros los padres que asumir el riesgo de tener ese adolescente dirigiéndose a esa empresa. Yesa, porque recuerda que antes lo que había era un tema de labor social. De labor social. Exacto. O sea, era ir a sembrar sembrar un árbol a Villa recuerda, Altagracia. no era una labor, No era una labor. bajo estas condiciones que tenemos hoy. O sea, Sí. porque recuerda que, por ejemplo, una empresa es un ente generador de riqueza y es un ente con unas condiciones de ser demandable y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que nuestros legisladores deben de analizar estos temas oportunamente para que se puedan aprobar las legislaciones que corresponden sobre todo a esta juventud que de hecho, fíjate cómo estamos nosotros arropados de una lucha, por ejemplo, de riesgo, de delincuencia y demás temas, y no podemos nosotros, como por ejemplo en el caso de los legisladores, de quizá contribuir por no ser eficiente en la aprobación de cierta pieza legislativa para evitar y contribuir a que estos jóvenes tengan oportunidad de insertarse en el mundo laboral. Claro que sí, más estos jóvenes que están en edad productiva, de 15 a 35 años, porque déjame decirte que ya una persona aquí de 30 años no le quieren dar un empleo, la consideran obsoleta cuando esa es la edad más productiva que hay. Sí, es que si te fijas, porque aquí va a tener inclusive que evaluarse el tema de la mayoría de edad. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya tu niño o tu niña de 3 años ya es tecnóloga. Y cuando esa niña tiene 12, es un cerebro que no cabe en el planeta. Entonces, fíjate que ese cerebro, esperar congelado hasta los 18 años, hasta los 20 años para empezar a trabajar, es un desperdicio de talento en el camino. O sea, hay que mirar cómo el mundo está evolucionando. Es que vamos cambiando, vamos evolucionando. Y que un adolescente con 12 años ya tiene exigencias en la casa que no todos los padres lo aguantamos. Y yo diría que ahora que se avecinan procesos electorales, que los ciudadanos estén bien atentos para que sepan elegir sus representantes, porque el estar eligiendo gente que no está conectado con la realidad, eso es un suicidio para la sociedad. Hay que ver las mejores propuestas con las cuales uno se pueda identificar y considere que puedan aportar al desarrollo del país. Eso es así. Vemos también que durante esta semana tuvimos la visita del presidente del Banco Interamericano de Economía aquí en el país, el cual este banco es la mano derecha, la ancla de los países de América Latina y del Caribe, con el cual nosotros como país hemos recibido varios aportes de ellos en lo que son la confección de la carretera la carretera que se hizo, de los corales, y también la presa que hubo aquí. Correcto. Que son aportes muy buenos. ¿Sabe que es un espaldarazo para la gestión del presidente Danilo Medina en estos momentos? Porque el recibir, diríamos, estos apoyos ante tantos momentos incómodos con todas estas denuncias y noticias que de alguna manera afectan la imagen del gobierno, el recibir esta visita pues es muy oportuna, porque de alguna manera lo que se trata es de voto de confianza. Y yo creo que en este momento esta visita para el gobierno representa un puntaje que le viene bien a todos los sectores de inversión,
porque cuando estas figuras, y creo que es la primera visita que hace. La primera visita, sí, primera desde que visita. recibió. En dicha oportunidad también se están tratando la inversión de nuevos proyectos para la población más vulnerable, todo lo que son aceras, contenes, en espacios vulnerables, que es de mucho interés y en más en esta época política. Sí, de hecho, esperemos que las autoridades que tienen a cargo todo el tema de los drenajes, pues estén atentos, porque vimos que en esta semana cayó una buena agua, o sea que... Sí, y a incluso propósito de la calor, hemos tenido ¿no? pues, algunos pueblos que se han inundado. Que se han inundado. Y eso pasa mucho aquí por la situación que pasa con los desechos que hemos hablado, los desechos que están en las calles, la contaminación. Educación, Ginette. Exactamente. Y hay organizaciones y espacios que están colaborando mucho con eso. Me sorprendió bastante ayer llegar a una plaza y que cuando me sirvieran solicité el sorbete. Dijeron que no, que en el lugar ninguno de los negocios que estaban vendiendo estaban colocando los sorbetes. Incluso tienen un letrero que dice en esta plaza colaboramos con el medio ambiente. Qué Una bueno cosa que increíble. volvemos a los tiempos de antes, a beber boquita a boquita y cero Pico a sorbete. Mis amigos, nos Sí. vamos arriba y regresamos con otros temas de interés. Fabián, ¿Cuál es tu canción preferida? mi canción preferida, hay una canción que me causó mucho impacto cuando lo escuché por primera vez. Yo iba conduciendo mi coche del Refugio a Cuenca, ¿no? En esos días que iba a componer, volvía con mi canción. Y yendo hacia Cuenca, era ya tarde, casi de noche, y oigo a alguien que canta esto. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Ah, 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 ah. Ojalá que llueva café. Me pareció tan preciosa que me fui al Corte Inglés directamente. Al día siguiente me fui al Corte Inglés porque no sabía ni quién la cantaba, cómo se llamaba, de dónde era esa canción. Y yo pregunté en el Corte Inglés, oiga, vengo a ver si tiene una canción que yo he escuchado en la radio ayer que me ha encantado, que es que paré el coche para escucharla, ¿no? Y me dice, pues mire, ni conocemos la canción, ni aquí tenemos ese disco, ni nada. Un mes o más, un poco más o menos de un mes pasó desde eso y la canción era número 1 en toda España. Era Juan Luis Guerra. Y 440. Con Ojalá que lleva café. Era una canción preciosa que sigue bueno. siéndolo, ¿no? Saída. Mis amigos, quisimos compartir con ustedes ese video que nos llamó mucho la atención al equipo de producción del programa, porque hay dos reflexiones que nosotros debemos hacer con respecto a este video que ha circulado en las redes sociales. El primero es que Dios le ha regalado a este país figuras que son extraordinarias, sencillamente extraordinarias. Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Pedro Martínez, David Ortiz, Pedro Guerrero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que son embajadores naturales de nuestro país. Fíjense cómo este señor dice que escucha la canción cuando le pregunta a su equipo por quién es el productor de esa canción o el cantautor de esa canción, no le supieron decir. Cuando la canción se convierte en la número 1 de rating en el país, España. entonces en España, ahí entonces se dan a conocer. Yo creo que nosotros debemos de explotar de mejor manera, porque, por ejemplo, a José Luis Perales, ¿cuánto se le pagó para que divulgue esta belleza de Juan Luis Guerra y la imagen de Juan Luis Guerra? No se le pagó nada, fue gratuito. Entonces, nuestras autoridades deberían de repensar la estrategia
para apoyarnos en nuestros embajadores naturales. Así es, y vemos que con esto enaltece lo que es República Dominicana, ya que si no sabían quién era el artista y de dónde era, ya a través de esta promoción que él nos hace, con esto nos damos a conocer, en virtud de que es mucho lo que tenemos que ofrecer y como tú dices, tenemos unos embajadores muy buenos que a costa de nada siempre viven alzando el nombre de República Dominicana donde quiera que van. ¿Y de dónde es? ¿Qué hace? O sea, ¿cuál es la isla? ¿Qué se hace allí? Aprovechar, como dice Basilio, ese éxito que tienen ellos innato. ¿Para qué? Para posicionar ahí a la República Dominicana, para poder proyectar todo eso bueno que nosotros tenemos como país a través de las mismas redes sociales. Ese mismo es un video que debería estar explotando en el mundo. ¿Quién es Juan Luis Guerra? ¿Dónde no se conoce Juan Luis Guerra? Y a veces a nosotros nos toca, que somos embajadores menos visibles, pero lo somos, nos toca ir a lugares como eso y decir, no, yo soy de donde es Juan Luis Guerra, yo soy de donde es Pedro Martínez. Y ellos tienen el nombre, pero no tienen ni siquiera la percepción de dónde estamos ubicados y somos parte del Caribe. Así es. De hecho, por ejemplo, y lo sabe todo el que ha viajado a lugares, diríamos, un poco más lejanos. Yo recuerdo hace unos años que estuve compartiendo con una organización americana y cuando me preguntaba en inglés uno de los gringos que de dónde yo era y le digo de República Dominicana, me decía de Sammy Sosa en inglés. Entonces, fíjate cómo esos íconos pueden ser identificadores de nuestro país. Y yo creo que la verdad que nosotros primero darle valor a eso, porque creo también que a veces somos como poco justos en reconocerle a esas figuras su altura, porque ¿por qué, por ejemplo, José Luis Perales tiene que decir que la canción más linda que él ha escuchado, ¿no? Fíjate que ni siquiera ha mencionado la de él, que tiene muchísimas canciones bellísimas. Y, oye, ojalá que llueva café en el campo, y yo creo que esperemos que llueva café en el campo y mucho en los próximos años. Así es. Necesitamos que llueva café. Así es. Vemos también que esta semana desde el gobierno se ha tratado de realzar y defender lo que es la República Dominicana, en virtud de la mala publicidad que hemos tenido, la mala campaña que hemos tenido durante estas semanas que han ido transcurriendo. Se ha tratado de crear las estrategias de sentirnos lo que es un turismo seguro, que nadie tenga temor de lo que es la República Dominicana, y se están creando las estrategias, como dije, implementando, poniendo más seguridad a nivel de turismo. Se está buscando una compañía internacional para que certifique cada hotel con lo que son los alimentos y las bebidas que se ofrecen en cada uno de ellos. Aunque para sorpresa del ministro de Turismo, ya muchos de nuestros hoteles tienen esta certificación. Mira, nosotros nos sentimos contentos desde el programa porque creo que hemos venido insistiendo en que el problema no es defendernos de las informaciones o de los ataques que pudieran existir. El problema es nosotros revisar y ver cuáles son las mejoras que nosotros podemos implementar. Hacer ese análisis FODA completamente. Claro. Me gustó mucho que en esta semana el mismo Pedro Martínez le exhortaba al país y al presidente de la República que cada deportista tuviera la seguridad competente para poder estar en su país, a donde quiera que fuera. Y de paso, no solamente a la seguridad turística, sino a la seguridad en general de nuestro país. Entiendo que el cuerpo responsable tiene que hacerse ese FODA y sacar a la calle, que nosotros también, los no turistas, lo que sintamos seguros, pues podamos ver un cambio, decir, no, pero mira, ahora se está haciendo X o cuál estrategia, para también nosotros sentirnos seguros, porque tanto, como decía Hitler, tanto le da la gota a la piedra que le hace un hoyo. Entonces, durante todo este tiempo que tenemos que inseguridad, pues muchas veces también el dominicano se siente temeroso de salir a la calle. Aunque no sea así, sería bueno que ellos hagan su FODA y que todos nos sintamos seguros, desde el turista
hasta el dominicano local. Hay dos temas interesantes. Uno es que fíjate cómo la Embajada de Estados Unidos en el Día de la Independencia pues se apoya o invita a los inmortales del deporte, incluyendo a Pedro Martínez. Y eso es una muestra de los talentos que nosotros tenemos, de la figura, de las imágenes que nosotros tenemos, porque realmente esta gente fue a tierras extranjeras. Somos bendecidos. Hizo lo que hicieron, maravillas, o sea, de poner al mundo en expectativa, un Pedro Martínez con su picheo, o sea, donde era un toque de queda, un Sammy Sosa. O sea, yo creo que son de las figuras, de los momentos, nosotros debemos de utilizarlo estratégicamente y esa para nosotros poder proyectarnos. Claro, y sí. lo que tú planteabas, yo pienso que realmente las autoridades deben de entender que nosotros tenemos una realidad en nuestras calles. Y una realidad en nuestras calles que ellos tienen que actuar enérgicamente para llevar ese clima de tranquilidad, de percepción, porque Sí. aunque a veces el tema de percepción puede confundirse, pero a la percepción que nosotros nos referimos aquí es que tú cuando vas por un barrio, por ejemplo, tú sabes que en esa percepción, en ese barrio hay una historia, por ejemplo, de situaciones delictivas, y tú no pasas por ahí, o sea, aunque el barrio ya esté aunque seguro. el barrio esté seguro, ¿Verdad? eso es cierto. Entonces, y de igual calle, por ejemplo, yo te diría, cuando tú ves una calle muy oscura, tú por ahí no pasas una por esa alerta, calle, una ¿verdad? alerta. O una calle solitaria, por ejemplo. Entonces, yo pienso que las autoridades deben de entender que el tema es serio, o sea, el tema es de realidad, porque estamos viendo el tema de la seguridad hacia las áreas turísticas, pero la seguridad hay que verla de manera integral. Nacional, De manera exactamente. integral, completamente. Y que este es su momento, ya que están en el auge, están en el punto de que son el centro de atención, deben de aprovechar eso, tal como dijimos en un programa anterior, para nosotros proyectarnos como país, y ahora le toca a nuestras autoridades proyectarse para que el país perciba, como dice Basilio, de que se está trabajando y que se están buscando soluciones ante todo este tipo de situaciones que se han presentado. Incluso nosotros pudimos percibir también desde este programa que el dominicano confunde mucho, porque se dieron muchas situaciones aisladas, pero al final todas caían en un mismo eje. Entonces, automáticamente a usted le pasa la más mínima cosa, a usted se lo extiende a cualquier familiar que dice, eso es inseguridad. Están hablando de la inseguridad. Entonces, ese conglomerado de informaciones tienen que hacerle un FODA. Bueno, había un meme muy gracioso, que un tiburón que se mordió, se comió a alguien en un país, que decía, bueno, ahora falta que el tiburón sea dominicano. que sea Y dominicano apareció también. con un pasaporte, apareció en un pasaporte Dominican Republic. Correcto. De verdad. Pero el tema cuando uno mira lo que está pasando a nivel de ese diríamos, anclaje de noticias, Sí. hay que ver cómo todo esto se estructura, porque fíjate que para los medios, las noticias tienen que ser impactantes. Y cuando tú encuentras como medio una cadena de noticias que pueden llevarte hacia un mismo punto de interés, y estamos hablando, señores, ahorita hablábamos del tema de los jóvenes y la tecnología, estamos hablando que hoy todos los medios están montados Digital. en parámetros tecnológicos y están midiendo cuáles son las cosas con las que la gente reacciona y cuáles son las cosas que la gente le da like. Lo y que vende, lo que comparte. vende, que a veces aunque sea falso, sea mentira, pero como la información va a la velocidad de la luz, la gente dice, esto es lo que hay de momento, es una moda, yo no me voy a quedar atrás, y hacen publicaciones. Sí, de hecho fíjate que comentábamos en un momento sobre el chiste de este comediante, Jimmy Kimmel, creo que era. Y fíjate cómo él hace el comentario, pero del otro lado, por ejemplo, Raymond Pozo grabó algo. Sí. Lo han bombardeado en todas las redes sociales. Entonces fíjate cómo las noticias que están en el momento, cuando tú comienzas a construir noticias que son paralelas pero coinciden, se convierten entonces en noticias virales, y eso lo que genera es
mayor rating a cualquier medio. O sea que a veces hay campañas, a veces no hay campañas, a veces son estrategias de los medios para hacer negocio. Entonces, al final de cuentas, lo que sí nosotros debemos de tener claro es que nuestro país, nuestras autoridades, deben cada día trabajar, esforzarse por asegurar que los ciudadanos vivamos en paz, vivamos tranquilos, podamos transitar nuestra calle sin mayor preocupación. Así es. Mis amigos, nos vamos arriba y regresamos con otro segmento de su interés. Si es usted una micro, pequeña, mediana empresa o una persona física y necesita alguna asesoría en el ámbito fiscal, laboral o de impuestos, llame a SPA Consultores, los expertos en asesoría financieras y de negocios. Tenemos un personal con más de 15 años de experiencia que le va a asesorar en todo lo que usted necesite. Puede buscarnos en todas nuestras redes sociales como SPA Consultores y llamarnos a los teléfonos que figuran en su pantalla. Recuerden que si necesitan realizar un evento corporativo, social, empresarial, institucional o personal y no sabe dónde ni cómo realizarlo, MediaSpace es el lugar ideal para su evento. Tenemos un personal especializado en lo que es la planificación y organización de eventos que le va a asesorar en todo lo que usted necesite. Puede buscarnos en Instagram como @MediaSpaceRD y seguirnos. Recuerden también que tanto este como los demás programas con contenidos muy interesantes lo pueden buscar en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Portafolio Económico y en Instagram estamos como @portafolioeconómico.tv. Síganos, déjenos sus comentarios que son muy importantes. Y para esta semana del 6 al 12 de julio, los precios de los combustibles mantendrán su estabilidad. Pueden buscarnos. Ok, está bien. Definitivamente que el presidente de la República sigue conectado con las realidades del pueblo dominicano y de la gente que realmente tiene unos niveles de ingresos que amerita la mano amiga del gobierno a través de las disposiciones que el Ejecutivo puede y debe emitir en cada momento. En esta semana el presidente emitió la modificación de la ley que regula el mercado de fideicomiso y de inversión, que no es más que esta figura para la facilidad y la construcción y venta de vivienda, en este caso lo que respecta a la vivienda de bajo costo. Fíjense que nosotros habíamos siempre nos habíamos quejado del nivel de exención de la vivienda, o sea, eso empezó con 1.800.000, después ajustado por inflación llegó a 2.1 y finalmente terminó en 2.6, pero ahora se modifica y se lleva a 3.5. Entonces esto realmente es una señal de que el gobierno está muy claro con la realidad económica. Por ejemplo, una vivienda de este lado de la ciudad era muy difícil que alguien la pudiera adquirir porque mínimo costaba 2.800.000, 3.200.000, pero ahora con superaba el valor. Superaba el valor y esa, diríamos, esa persona, ese ciudadano, perdía la oportunidad de adquirir una vivienda porque no contaba con la facilidad de que se le da tanto al constructor
como al que va a adquirir esta vivienda. Así es, eso es una oportunidad muy grande que tienen, porque aparte del aumento que se ha hecho, se pueden ayudar también con lo que es el bono vivienda, que es una facilidad que se le da, con lo cual a través de los mismos bancos le gestionan a las personas que desean adquirir su vivienda por primera vez. Esto es algo que también ayuda a lo que es la dinámica de la economía, lo que hemos estado hablando desde el inicio del programa. Y esperar que consigo este mismo proyecto de ley, pues podamos obtener lo que hablábamos al principio, de la parte de el costo tan alto del inicial, que pueda bajar y que también esa tasa de interés pues pueda ajustarse 15, 20 años para que esa persona que se mantenga esas tasas, porque la tasa. Hay una buena política porque está el tema del bono tierra, sí, que es parte de esas figuras. Fíjate que con esta modificación hay algo importante, y es que se le da una ayuda a la clase media baja, porque fíjate que en principio, como esta ley se concibió, inclusive a uno le extraña, porque por ejemplo un Congreso que aprueba una ley donde te coloca como una vivienda de bajo costo 1.800.000 o 2 millones de pesos, evidentemente que no está conectando con una realidad social, y es que diríamos que la persona que tiene un empleo promedio, vamos a suponer, gana 60, gana 70.000 pesos, aspira a tener una vivienda de 3 millones de pesos. Sí, claro. Pero si entonces tú le colocas una vivienda de bajo costo en un tope muy bajo, evidentemente, ¿dónde está esa vivienda? Está en las afueras de la ciudad. Afuera. Porque, por ejemplo, una vivienda de 1.800.000, o sea, tú no lo vas a encontrar ni siquiera, por ejemplo, ni siquiera en cierta parte de la zona oriental, ni cierta parte de la zona norte. Ya cualquier cercana. vivienda te cuesta 3 millones de pesos. Correcto. Entonces, por eso nosotros felicitamos esta decisión del presidente Danilo Medina, porque conecta con una realidad económica, y eso incentiva, como tú decías, Ginette, a que esa clase media baja pues pueda optar por adquirir una vivienda que un financiamiento, por ejemplo, ronda en los 22.000 pesos, 25.000 pesos. Entonces, eso en una familia de profesionales o pequeños empresarios organizados pueden entonces programarse para adquirir este tipo de vivienda con estas facilidades que se acaban de aprobar. Así es, y en ese mismo orden, pues de esas mismas viviendas de bajo costo pues fueron cedidas a cuerpos a empleados, ¿verdad?, de la Policía Nacional y otros cuerpos que siempre en nuestra sociedad, por tener salarios bajos, por tener salarios pequeños, pues no tenían la oportunidad la facilidad de adquirir este tipo de vivienda, y ahora pues a partir de esta misma ley pues podrán optar, y han sido cedidas muchas viviendas. Mira, yo quisiera, antes de nosotros, porque el tiempo siempre es corto en estas discusiones de temas económicos, pero yo no quisiera que termináramos el programa de hoy sin exhortarle al sector empresarial y al sector sindical que se pongan de acuerdo para que se apruebe el aumento salarial. Fíjate que en esta semana hubo una reunión y se salió sin una decisión sobre ese tema. En la próxima semana el ministro de Trabajo se espera que ya se llegue a un dio consenso. Otro compás, ¿verdad?, para que se repiense el tema. Señores empresarios y señores sindicalistas, nuestros trabajadores están esperando desde enero el aumento salarial. Están esperando desde enero el aumento salarial. Y ya estamos en el mes 7. Decidamos el aumento salarial. Y evidentemente el tema de la reclasificación de las empresas, que es uno de los puntos que tiene trancado la discusión. Sí. Bueno, hacer un compromiso de que ese tema se discute entonces en un plazo breve, como se ha planteado, están planteando de 120 para salir días. del tema del aumento salarial. De 30 ya bajó a un 25. Exacto. Y todavía no están de acuerdo.
Esperemos que ya, porque los más afectados son los empleados. Y los sueldos, o sea, estuve mirando los sueldos y ahí hay sueldos que, Dios mío, uno no sabe cómo sobrevive. Que lo que se está buscando es que entonces los sectores trabajadores se hagan una huelga en contra del sector sindical y en contra de los empresarios. Y va a ser más Se difícil. acaba el programa, nos vemos en la próxima Hasta semana. la próxima. Hasta la próxima.